¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPET? A. Experimental y cuantitativa. B. Cuasi experimental y cualitativa. O C. No experimental y cuantitativa. Experimental y cuantitativa. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPET? A. Geriátricos. B. Pediátricos. C. Neurológicos. O D. Deportivos. Geriátricos. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A. Objetivo. B. Racional. O C. Sistemático. Pues yo creo que sería un poco de los tres, pero me inclinaría más hacia lo objetivo. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A. EBSCO. B. Cielo. C. Medline. O D. Google Académico. Pues, bueno, yo uso más Google Académico, pero también me refiere hacia ese cielo. Y en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPET? A. Parálisis. B. Tendinitis. C. Lumbalgia. O D. Esguinces. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A. EBSCO. B. EBSCO. Lo que hagamos. En tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPET? A. Parálisis. B. Tendinitis. C. Lumbalgia. O D. Esguinces. C. Lumbalgia. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPET? A. Experimental y cuantitativo. B. Cuasi experimental y cualitativo. O C. No experimental y cuantitativo. A. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPET? A. Geriátrico. B. Pediátrico. C. Neurológico. O D. Deportivo. A también. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A. Objetivo. B. Racional. O C. Sistemático. C. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A. EBSCO. B. Cielo. C. Medline. O D. Google Académico. C. Y en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPET? A. Parálisis. B. Tendinitis. C. Lumbalgia. O D. Esguinces. D. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPET? A. Experimental y cuantitativa. B. Cuasi experimental y cualitativa. O C. No experimental y cuantitativa. sí. ¿Qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPET? A. Geriátrico. B. Pediátrico. C. Neurológico. O D. Deportivo. Creo que varía. Pero más en tu horario, así como dije. Deportivo puede ser. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A. Objetivo. B. Racional. O C. Sistemático. Racional. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A. EBSCO. B. Cielo. C. Medline. O D. Google Académico. Y en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPET? A. Parálisis. B. Tendinitis. C. Lumbalgia. O D. Esguinces. Lumbalgia. Gracias. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPET? A. Experimental y cuantitativa. B. Cuasi experimental y cualitativa. O C. No experimental y cuantitativa. A. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPET? A. Geriátricos. B. Pediátricos. C. Neurológicos. O D. Deportivos. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A. Objetivo. B. Racional. O C. Sistemático. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A. EBSCO. B. Cielo. C. Medline. O D. Google Académico. Y 5. En tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPET? A. Parálisis. B. Tendinitis. C. Lumbalgia. O D. Esguinces. Sí. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPET? A. Experimental y cuantitativa.
B, cuasi experimental y cualitativa, o C, no experimental y cuantitativa. A. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos a CRIPED? A, geriátricos, B, pediátricos, C, neurológicos o D, deportivos. A. Geriátricos. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A, objetivo, B, racional o C, sistemático. A. Objetivo. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A, EBSCO, B, Cielo, C, Medline o D, Google Académico. B. Cielo. Y por último, en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se tiene en CRIPED? A, parálisis, B, tendinitis, C, lumbalgia o D, esguince. C. Lumbalgia. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPED? ¿Experimental y cuantitativa, cuasi experimental y cualitativa o no experimental y cuantitativa? En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPED? Deportivo. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? ¿Objetivo, racional o sistemático? Objetivo. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizan para tener una información sustentable? A, EBSCO, B, Cielo, C, Medline o D, Google Académico. Y en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPED? A, parálisis, B, tendinitis, C, lumbalgia o D, esguince. Lumbalgia. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizan para tener una información sustentable? A, EBSCO, B. EBSCO. En tu horario, ¿cuál es la patología más común que se atiende en CRIPED? A, parálisis, B, tendinitis. B. Tendinitis. Gracias. De nada. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPED? A, experimental y cuantitativa, B, cuasi experimental y cualitativa, o C, no experimental y cuantitativa. A. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurrentes a CRIPED? A, geriátricos, B, pediátricos, C, neurológicos o D, deportivos. A y D. ¿Qué tipo de investigación se realiza en CRIPED? A, experimental y cuantitativa, B, cuasi experimental y cualitativa, o C, no experimental y cuantitativa. La A. En tu horario, ¿qué tipo de pacientes son los más concurridos en CRIPED? A, geriátrico, B, pediátrico, C, neurológico o D, deportivo. A. ¿Qué tipo de pensamiento científico se ve reflejado en la práctica clínica? A, objetivo, B, racional o C, sistemático. A. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizas para tener una información sustentable? A, EBSCO, B, Cielo, C, Medline o D, Google Académico. D. Y por último, en tu horario, ¿cuál es la patología más común que se tiene en CRIPED? A, parálisis, B, tendinitis, C, lumbalgia o D, esguince. De las 4, hay de las 4. Todas las que no, A. Ok, gracias.